Nuestro proyecto lleva por título Cubicación de áreas de cuadriláteros irregulares en la construcción. Los integrantes de nuestro proyecto son Diego Ancamil y Giancarlo Sea, quien les habla. El proyecto tiene como objetivo principal optimizar el proceso de cubicación de áreas en proyectos de construcción mediante la aplicación e integración de conceptos matemáticos. Mediante la implementación de herramientas automatizadas como plantillas de cálculo, por ejemplo, se permitirá realizar una cubicación más rápida y exacta, con aplicaciones prácticas en la estimación de materiales, presupuesto y planificación de proyectos de construcción. Este proyecto contará con el apoyo del docente a cargo, quien validará los contenidos utilizados para la creación de las herramientas matemáticas a utilizar. El tema de investigación, las nociones matemáticas y problemas a abordar. Número 1. Cubicación de áreas irregulares en la construcción. Número 2. Trigonometría, funciones y algoritmos. 3. Medir áreas que no se pueden calcular directamente. Y 4. Realizar una correcta cubicación de materiales. Objetivos y preguntas de investigación. Utilizar fórmulas matemáticas coherentes y eficaces para obtener cálculos precisos. Automatizar el proceso de cálculo mediante herramientas ofimáticas, en este caso Excel. Aplicar en terreno con casos reales la eficacia y validez de las fórmulas. Esto como objetivos. Preguntas de investigación. ¿Cómo se pueden aplicar eficientemente fórmulas matemáticas y algoritmos en la ubicación de áreas para optimizar el proceso de estimación de materiales en proyectos de construcción? ¿Con qué frecuencia nos encontramos ante la dificultad de tener que medir terrenos que tienen medidas diferentes y obtener su área? ¿Qué importancia tiene nuestro tema de investigación en el mundo de la construcción? ¿Con qué herramientas tecnológicas se cuenta hoy en día para dar solución a nuestra problemática? Temas iniciales involucrados: geometría y fórmulas de área, revisión y aplicación de fórmulas geométricas básicas para calcular áreas de formas comunes, como rectángulos, triángulos, círculos. Esto servirá como base para el desarrollo de algoritmos más avanzados, si fuese el caso. Álgebra y representación de superficie. Utilización de álgebra para representar y manipular ecuaciones relacionadas con las superficies que se encuentran comúnmente en proyectos de construcción. Aquí podemos apreciar el cronograma y los materiales que se utilizaron en este proyecto. Herramientas tecnológicas para la construcción. Si bien es cierto que para realizar mediciones de terreno a gran escala y más precisas se utilizan herramientas topográficas y de geoposicionamiento satelital avanzadas, también se puede hacer uso de tecnologías de modelado 3D siempre y cuando se tengan datos precisos. Para esto también se utilizan drones que hacen más fácil obtener imágenes reales de la superficie o terreno que queremos medir. Hoy en día existen muchas opciones de software de modelado 3D, siendo los más conocidos AutoCAD y Revit de la misma familia Autodesk. A pesar de que estas herramientas pudiesen llegar a ser muy útiles, son de difícil acceso y su manejo tiende a ser un poco engorroso por su grado de tecnicidad. Es por esto que hemos querido facilitar las cosas para el usuario común y por supuesto para nosotros mismos que tendremos que ver esta problemática en terreno y sin la ayuda de programas de modelado. Ante esta situación queremos hacer uso de una herramienta sencilla, pero no por eso menos poderosa, que es Excel. Mediante la creación y posterior inserción de fórmulas matemáticas conocidas, queremos poder lograr que el usuario pueda ingresar las medidas que tomó en terreno y pueda obtener de la manera más fácil y sencilla y rápida el resultado que necesita. Como resumen, podemos decir que durante nuestra investigación pudimos dar con un par de páginas de divulgación científica que trataban el tema que nos interesaba, que es la medición de polígonos irregulares. En estas publicaciones que citamos más adelante, se nos dejaba en claro lo difícil que es medir, si no más bien imposible, decía, de forma directa el área de un polígono irregular. Es por esto que existen diversos métodos que hacen posible su medición, pero de forma indirecta. Pero a pesar de esto, nos llamó la atención una fórmula en específico que es muy sencilla y fácil de comprender y la pasamos a explicar en la siguiente diapositiva. La fórmula de Betz-Schneider se utiliza para calcular el área de un cuadrilátero cuando se conocen las longitudes de sus lados y también las longitudes de sus diagonales, pero en el caso concreto de nosotros no las vamos a utilizar.
Y la fórmula sería la siguiente en primera instancia, donde K es el área del cuadrilátero, S es el semiperímetro del cuadrilátero, calculado, dice, como A más B más C más D partido por 2, donde A, B, C y D son las longitudes de los lados del cuadrilátero. P y Q son las longitudes, dice, de las diagonales del cuadrilátero. Esta es una fórmula más avanzada y general, pero se utiliza cuando necesitamos calcular el área de un cuadrilátero irregular y no tenemos la información adicional, como el caso de los ángulos o propiedades específicas del cuadrilátero, como serían las diagonales, por ejemplo. La fórmula de Bretschneider se puede usar en cuadriláteros cíclicos o no cíclicos. En este caso, nuestra herramienta será particularmente usada para obtener el área de cuadriláteros cíclicos, ya que de esta manera no necesitamos saber los valores de los ángulos, porque está establecido que en estos casos la suma de los ángulos opuestos suma 180 grados. Por lo tanto, al reemplazar en la fórmula nos queda coseno de 90, que será siempre igual a cero. Por eso es que acá en esta imagen la fórmula queda más simplificada y es la que nosotros aplicamos finalmente en la herramienta. Presentación del prototipo, y como se puede apreciar en las imágenes, la interfaz es bastante sencilla dentro de lo que se puede obtener en Excel. Y en la parte superior está el cuadro en donde se ingresan los datos, corresponden a las medidas de los lados que se obtuvieron mediante el uso de la cinta métrica. Y en el costado derecho se puede apreciar que también se han integrado en una hoja distinta las instrucciones de uso y se explica también cómo se obtienen los resultados mediante la aplicación de la fórmula de Bretschneider. Entonces, si nosotros desarrolláramos acá la fórmula, reemplazando los datos, ¿no es cierto? Tenemos que ese es el área que nosotros estamos buscando, es igual a la raíz cuadrada de, y ahí nosotros entonces al sumar los lados A, B, C y D, tenemos un perímetro y si lo partimos, ¿no es cierto?, por la mitad, por 2, tendríamos el semiperímetro que es lo que aparece aquí en esta ecuación. En este caso sería 30,5. Luego se resuelve, ¿no es cierto?, cada paréntesis y tenemos que el semiperímetro sería 30,5 menos 12, que es el primer lado, por, ¿no es cierto?, 30,5 menos 9, que sería el segundo lado, lado B, por 30,5 menos 18, que es el tercer lado, por 30,5 menos 22, que es el lado D, o el último de los lados, y se obtiene como resultado entonces de, esta, de este ejercicio 18,5 por 21,5 por 12,5 por 8,5. Y después despejando la raíz cuadrada tendríamos que son 205,57 metros cuadrados. Como resultado y conclusiones, podemos decir que es evidente la importancia de las matemáticas en todos los ámbitos de la vida, y en la construcción no es la excepción, siendo un aliado indispensable para la correcta ubicación de materiales, lo que ayuda a lograr procesos más eficientes. Existe un sinfín de algoritmos, fórmulas y operaciones matemáticas que pueden ayudar en la ubicación de áreas de distintas figuras geométricas. Dentro de todos estos, nos llamó la atención, por su simpleza, la fórmula que ya mencionamos, que, que lleva el nombre, ¿no es cierto?, de quien la inventó, que es la fórmula de Bretschneider, la cual nos permite obtener el área de un cuadrilátero irregular a partir de solamente de la medida de sus lados. Pero en el mundo de la construcción nos encontramos con la problemática de tener que calcular superficies en metros cuadrados y metros cúbicos constantemente, lo que exige tener un conocimiento básico de cálculos matemáticos. No obstante, es sabido, ¿no es cierto?, que no todos quienes pertenecen a este mundo, a este rubro, tienen la herramienta o la educación, por así decirlo, necesaria como para poder realizar estos cálculos fácilmente.
Por esta razón, entonces, que nuestra herramienta que nosotros proponemos cobra importancia en nuestro rubro, ya que permitirá a los maestros de la construcción poder hacer cálculos más precisos, sobre todo y específicamente cuando se trata de la medición de superficies con forma de cuadrilátero regular, en donde sus lados tienen medidas diferentes, lo que complica bastante a la hora de obtener los metros cuadrados, ya que comúnmente se ocupa el método de triangulación, que consiste en dividir en n cantidad, ¿no es cierto?, de triángulos el cuadrilátero que estamos midiendo, que en este caso es uno irregular, para poder obtener las áreas por separado, para poder finalmente sumar toda la área y obtener el total de los metros cuadrados. Durante nuestra investigación logramos evidenciar que existe una gran variedad de métodos disponibles hoy en día para lograr una correcta ubicación de los materiales, en base a los datos de áreas y superficies, utilizando herramientas como los software mencionados anteriormente, AutoCAD, SketchUp, Revit, etcétera, los cuales utilizan operaciones matemáticas complejas en su programación para arrojar estos resultados, pero que necesitan una licencia, digo, paga para poder ocuparlo y además contar con un equipo que tenga ciertas características, ¿no es cierto?, que puedan garantizar el correcto funcionamiento del software. Y aquí está la bibliografía, las fuentes de donde extrajimos la información. eh, no es mucha, es la que había en español, había otra información bastante más, pero estaba en inglés. Y bueno, esa ha sido nuestra presentación de nuestro proyecto.